Este diplomado y todos los virtuales tienen una característica. Bueno, la pandemia vino a decirnos que la mayoría de las cosas se pueden hacer virtual y que muchos trabajos se pueden hacer desde casa y que podemos aprender de forma virtual. Pero la realidad es que es un cambio generacional, es un paso muy importante en la educación. La mayoría de nosotros estamos o estábamos acostumbrados a la educación presencial y, y aún se considera que es mejor la educación presencial. Obviamente depende de la modalidad virtual, porque hay modalidades virtuales en las que, por ejemplo, estamos aquí platicando y estoy yo y están ustedes y podemos interactuar. Pero hay modalidades asincrónicas en donde prácticamente ustedes están solos aprendiendo lo que tienen que aprender de un curso, de un diplomado. Y eso se torna un poquito más difícil. Es difícil porque para poder que la modalidad virtual se aproveche al 100%, el alumno tuvo que haber llegado a esa modalidad virtual pudiendo autorregular su propio conocimiento, su propio aprendizaje. Es decir, ponerse tiempos, ponerse reglas, aprender a buscar lo que el profesor no nos da, aprender a buscar las dudas, buscar en lugares que son los adecuados para poder lograrlo. Y la mayoría de nosotros, cuando recién comenzamos en los ambientes virtuales, pues no tenemos esas habilidades todavía, no tenemos esas competencias. Por eso al principio se nos hace complicado. Entonces, esta modalidad les ayuda mucho porque pues tienen al profesor, tienen una vía de comunicación directa como es el chat y tenemos la plataforma que es donde se deja la evidencia. Muchos de los mensajes que yo les voy a mandar son por la plataforma. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar en la plataforma evidencia que se está trabajando. El grupo de WhatsApp también es evidencia, pero eso es algo, se puede decir que extra al diplomado como tal. Entonces, todo en la plataforma siempre va a ser mejor. Igual cuando tengan dudas, yo siempre les voy a contestar lo más rápido que pueda en el grupo de WhatsApp, pero donde tengo que contestar sí o sí, sin faltar a nada, es en la plataforma. Entonces, si ustedes me hablan por la plataforma, yo tengo las próximas 6 horas para contestarle, ¿no? No creo tardar tanto, pero ahí sí tiene que quedar la evidencia. Entonces, muchos mensajes van a estar en la plataforma, entonces les agradecería, les van a estar llegando, ustedes lo van a ver en la parte de arriba como un mensajito, le va a aparecer un número 1, 2 o 3 de los mensajes que les mande. Entonces les agradecería que al leerlo le pongan enterado o está bien o visto, ¿sí? Para no quedarme en visto realmente ahí y que vea yo pues que sí lo ven. Aquí en el grupo de WhatsApp pues, es fácil, ¿no? Yo nomás rastreo mi comentario y ya veo que quién lo vio, quién no lo vio, a quién no le llegó y todo eso. Pero en la plataforma pues sí, pónganle ahí una respuesta de enterado, visto, sí o algo para saber que realmente lo vieron por allá. Bien, déjenme les comparto la presentación. El diplomado no se trata de venir a darles las clases como tal. Sí, lo que yo les voy a dar es un resumen de lo que ustedes tienen que leer en la plataforma. Todo lo que yo les dé en esta sesión viene en su plataforma, viene en los documentos que tienen que leer para esta actividad. Si no lo pudieron leer para la sesión de ahorita, hay que leerlo para la próxima sesión. Hay que estar avanzando en ese sentido, ¿no? Para que, pues, que ustedes tengan, aparte de que yo les dé y que a lo mejor les venga a decir alguna mentira, pues ustedes vayan y lo corroboren directamente allá a su material. Sí, son materiales muy sencillos, no son largos. Bueno, algunos sí, pero no trabajaremos con esos que son tan largos. Solamente es para que ustedes tengan, pues, con qué apoyarse en su quehacer docente, ¿no? Entonces, voy a ponerle aquí la pantalla. Sí, hoy
vamos a empezar la unidad 1, que la unidad 1 habla sobre la educación por competencias. Y la educación por competencias es algo que ya tenemos manejando hace muchísimos años, y pareciera algo nuevo, novedoso, algo que no hemos visto, pero las competencias se vienen manejando desde los 60, 70, incluso antes. Ya hay autores que tienen tratados donde hablan sobre esta parte de la competencia. No se llaman competencias, pero ya lo veían, ¿no? Ya era algo que, que se veía venir en ese sentido, ¿no? Para tomarlo como un modelo educativo, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, me gustaría conocer la opinión de algunos de ustedes sobre estos tres temas que están aquí planteados en la diapositiva, ¿no? Lo primero es las deficiencias que ustedes ven actualmente en los alumnos. El segundo es la deficiencia en el ambiente educativo. Y lo tercero es lo que piensan que es una competencia. Entonces, voy a agarrar aquí a los primeros que tenga, trataré de que todos participen, si no es en esta, pues irlos nombrando en diferentes sesiones para que todos tengamos la oportunidad. Y ahorita, pues aquí tengo primero a Cristabel. Cristabel, cuéntanos un poquito sobre las deficiencias, el primer punto, ¿no? Las deficiencias que notas o que puedes ver en los alumnos actualmente, hablando de residentes o de si tienes internos o si tienes de medicina, pues también. Hola, buenos días a todos. Gracias, doctor. Como deficiencias, pues para mí la principal es la falta de motivación, siento yo, ¿no? Tenemos una constante que es un problema que creo yo que todos hemos visto, que las nuevas generaciones vienen en depresión y ya lo tomaron como algo normal, ¿no? Entonces, la falta de motivación siento yo que sería nuestro principal tope en enseñanza. Porque si bien hay gente que es muy buena, emocionalmente no están disponibles para aprender. Y sí nos cuesta muchísimo a veces como que despertar esas ganas de hacer, ¿no? O de aprender. Para mí eso sería. Y en el ambiente educativo, pues el ambiente yo creo que todos tenemos, la sobrecarga laboral. Y luego nos cuesta encontrar tiempo y espacio para la enseñanza, para atender a los becarios. Sentimos que nos quita tiempo, cuando en realidad es una inversión, pero nos cuesta mucho verlo de esa forma, ¿no? ¿Y qué es una competencia? Creo que es una habilidad, ¿no? Tenemos diferentes habilidades en el quehacer. Creo que eso es. Okay. Gracias. Gracias, Cristabel. Y sí, la falta de motivación, a veces multifactorial, ¿no? Puede ser algo intrínseco por alguna baja en esos neurotransmisores que hoy en día es muy común. Puede ser externa también, extrínseca, a través de que no estoy motivado porque pues vengo de ciertos familias que no me impulsaron, vengo de escuelas que no me enseñaron adecuadamente, o tengo un ambiente a lo mejor un poquito hostil que me permite estar desmotivado. No es multifactorial esa parte, ¿no? Y en los ambientes, pues sí lo vivimos ellos y lo vivimos nosotros, ¿no? El ambiente educativo, la infraestructura, el tener un lugar, aunque sea para poder descansar o sentirte que perteneces a ese lugar, pues es importante. Bien, vamos ahora con Alejandro Beltrán. Muy bien, sí, buenos días. Bueno, pues yo pienso que la deficiencia en los alumnos, yo los encuentro ellos, el hecho de entrar al internado, vamos a hablar de los internos, los residentes, pues vienen ya con la idea de que pues ya entraron y pues ya de una u otra forma van a salir, ¿no? No te mueras si sales del IMSS. Sí, sí. Entonces, y luego pues yo veo limitantes también que pues uno tachado a la escuela de antes, pues
los califica y de una manera más estricta, y en cierto modo como que yo veo que ahora está más relajado, pues como que decimos, pues vamos a dejarle esta mejor calificación porque los va a perjudicar, pero en realidad lo que les perjudica es no la falta de conocimiento o que sea mentira, pues eso es mi manera de pensar en ese aspecto. Y el ambiente, pues también coincido en que son muchos los pacientes, a veces no nos damos el tiempo para enseñarles, por terminar, pues porque me pusieron un montón de pacientes y necesito verlos y a veces no nos damos ese tiempo, pues que es importante, pues que es, como decíamos la vez pasada, pues son los que nos van a atender y necesitamos enseñarles y por nuestras almas, digo, por nuestro bienestar. Entonces, y pues yo entiendo, esto para mí es nuevo, ¿no? Pero la educación por competencia, pues es buscar la manera por la que nos llegue la información de una manera más digerible, así lo entiendo yo. Que cada uno es diferente, que uno va a aprender de una manera y el otro de otra y adaptarnos a esa adaptación, eh, así lo entiendo yo. Muy bien, gracias Alejandro, totalmente de acuerdo con lo que menciona. Y sí, es una frase, ¿no? Que utilizan mucho al inicio. Ya entraste, nada más no te mueras y ya sales. A veces creo que nos es difícil, a veces como profesores, especialmente en Sinaloa, que somos como que muy apapachadores. No está mal, no digo que esté mal, pero las reglas ahí están. Entonces, las reglas a veces cuando dejamos de cumplirlas es cuando empezamos ya a faltar a esa parte, ¿no? Puede ser una sede a lo mejor que apapache mucho, pero oye, las reglas ahí están y en el momento que no las cumplas, se va a aplicar eso, aunque seamos buenos en el sentido de que fomentemos un ambiente adecuado. Entonces, a veces incluso el hecho de dar de baja a un residente es muy difícil. Es difícil porque involucra muchas cosas, cumplir ciertas cosas, la normativa, el ya no tener ese personal, y hay otras cosas más arriba que se cumplen todavía, que es complicado. Por eso a veces tratamos de, pues, encontrar a través de esa normativa la forma en que el residente pueda continuar con su especialidad, ¿no? Entonces, lo legal se mete mucho en esa parte, ¿no? De repente, pues, oye, no pasaste el examen, eh, vas a hacer un extraordinario, te hacemos un extraordinario, no pasaste el extraordinario, pues ya es baja, no puedes avanzar el módulo si no lo pasaste. Y de repente viene el alumno y dice, sí, pero aquí en los aspectos legales de la residencia dicen que me tienen que dar 15 días de aviso previo para poder estudiar para mi examen extraordinario y me dieron nada más 5. Entonces están incumpliendo con esto. Entonces ahí sí ya es como que, órale, es cierto, sí, y a veces desconocemos ese tipo de cosas y ahí es donde fallamos y no cumplimos al 100%. Pero bueno, eso ya nos metemos en otros asuntos de esa parte, ¿no? Pero involucran esta parte de ser competentes. Los profesores tenemos que ser competentes. Los alumnos tienen que ser competentes. Los especialistas como ustedes tienen que ser competentes en sus áreas de especialidad. Y vamos ahora con Mahara. ¿Es Mahara o Mahara? No sé cómo sea por ahí. Por si tiene micrófono. Esas tres. Listo, esas Pues me tres. dicen Mara, pero ¿Mara? es Majara, pero siempre me han dicho Mara. Mara. Muy bien. Muy bien, Mara. Cuéntanos un poquito sobre su experiencia en esas tres. Y la deficiencia en los alumnos actualmente, pues yo lo relaciono con la falta de interés. Como decían los compañeros anteriormente, vamos a hacer las cosas ahorita.
no me cuento, pues, pero sí, como que le han quitado un poquito la autoridad a los adscritos para la toma de decisiones, porque ahorita con los derechos humanos y los derechos de los internos, pasantes y todo, cualquier detalle o que les llame la atención, ya lo están tomando como agresión, y no es así. Desgraciadamente ahorita, pues, a favor de algunas cosas y pues sí los ayuda, pero también los perjudica el que estén tan protegidos. Entonces sí se me hace como que tienen un poco de falta de interés o iniciativa, vaya, el alumnado que tenemos actualmente. Y en cuanto a las deficiencias educativas, es eso, que les han quitado autoridad a los encargados o a los que llevan la batuta en la educación. Y es por ello que se sienten, llegan como engrandecidos o llegan a la defensiva ya ahorita todo lo que son pasantes, residentes. Y eso perjudica un poco la educación o el aprendizaje. Y yo creo que una competencia, pues, es la capacidad de actuar para hacer que el alumno obtenga el conocimiento. Muy bien, muy bien. Están muy, creo que coincidimos, ¿no?, en muchos puntos sobre las deficiencias, sobre el ambiente educativo y tocan algunos puntos interesantes sobre lo que es la competencia. Entonces, gracias a los tres que participaron. Ya conforme avancemos iremos incluyendo a los demás para saber sus puntos de vista. Entonces, antes de entrar así a decirles, pues, ¿qué es esto de la competencia? Pues tenemos que tener en cuenta que somos un animal pensante, tal cual, ¿sí? Que el hombre se considera, pues, el animal más inteligente del mundo y del universo, probablemente. Y sin embargo, existe algo importante que tenemos que denotar, que hay algo que se llama pensamiento natural y hay algo que se llama pensamiento desarrollado y entrenado. El pensamiento natural generalmente es lo primero que se nos viene a la mente, lo instintivo, al momento de enfrentarnos a una situación nueva o a una situación compleja. Ese pensamiento que surge inicialmente ante ese problema que estoy al frente, ¿sí? Eso es un pensamiento natural, algo que pasa por naturaleza propia, por instinto, que no lo controlo inicialmente y que siempre sucede, ¿sí? Siempre tengo siempre se me viene algo a la mente ante un problema. Y después viene el pensamiento desarrollado, el pensamiento entrenado, que es el que nos distingue completamente del animal y del pensamiento primitivo, que es la búsqueda de soluciones y la búsqueda de formas para mejorar, para solucionar el problema, para elegir la mejor alternativa para poder lograrlo. Entonces, es posible aprender a entrenar, aprender a pensar, perdón, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Entonces, aprendemos a pensar, aprendemos a aprender, y la respuesta es sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque analizamos, reflexionamos, argumentamos, justificamos y y tomamos decisiones conforme a ello. Entonces, la educación, pues es, como ustedes han visto, es un entrenamiento constante, un desarrollo constante de nuestras habilidades y que va de lo básico hasta lo más complejo, ¿sí? Entonces, primero, pues, tenemos que aprender a leer, por ejemplo, y antes de leer, identificar vocales, identificar letras, identificar sonidos, para ir articulando, para ir creciendo un poquito en eso, ¿no? Y obviamente ya que sabes leer, pues puedes adentrarte al conocimiento que está escrito en esa parte. Entonces, es posible aprender a pensar y es una habilidad que se aprende y que se perfecciona, que se desarrolla y que se practica constantemente. Entonces, deberíamos siempre preguntarnos, pues, para poder lograr y poder avanzar, siempre tenemos que llegar
a algo que nosotros llamamos la metacognición. Metacognición quiere decir, ¿para qué uso este conocimiento? ¿Para qué lo voy a aprender? ¿Cómo lo aprendo? ¿En qué estoy bien? ¿En qué estoy mal? ¿Cómo me retroalimento a mí mismo? Es el punto que queremos lograr todos como humanos, como profesores, como alumnos, el poder llegar a ese punto de la metacognición, es decir, autorregularme, autorretroalimentarme, autoevaluarme y autodirigirme, ¿sí? Entonces, que no tenga yo que tener detrás a un profesor, por ejemplo, que me esté mandando mensajes cada 3 o 4 días de decirme, oye, tenemos pendiente esto, oye, tenemos que hacer esto, oye, ya se nos está pasando los tiempos, tienes que apurarle, ¿sí? No digo que sean ustedes, son otros de otra implementación, pero a todos nos pasa, esa es la realidad. A todos nos pasa, incluso yo me meto a diplomados o implementaciones y mi profesor me está diciendo que me estoy atrasando en algo. Entonces, ¿por qué? Distintas causas, no siempre decimos algo. Pero el punto es, tenemos que llegar a eso, tenemos que llegar a poder lograrlo y para poder lograrlo no hay más que desarrollar esta parte del pensamiento, ¿sí? ¿Y por qué tenemos que aprender a pensar? Pues para el desarrollo de las actividades que tenemos que hacer. La más importante de todas, tomar decisiones. Y en nuestra profesión, tomar decisiones basadas en conocimiento adecuado, científico, considerar prioridades, buscar alternativas de solución, escuchar puntos de vista y opiniones, resolver problemas, tomar iniciativa, trabajar en equipo, ser operativo. Entonces, estas actividades vienen como un efecto del hecho de saber aprender a pensar y desarrollar el pensamiento. En ese sentido, de que ya saben ustedes que pensamos y de que aprendemos a pensar y desarrollamos ese pensamiento, pues surge de ahí lo que es la competencia. Y la competencia, como ustedes decían, es una capacidad, sí, pero es una capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural, profesional, simbólica, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Hay competencias que son específicas para la vida diaria, para la vida en sociedad, para la familia, para mi trabajo, etcétera. Hay muchas competencias. Nosotros, como somos área médica, nos basamos en las competencias que veremos más adelante que se llaman competencias específicas de la profesión médica. ¿Por qué? Porque somos casi los únicos de las profesiones que intubamos, por ejemplo, aunque por ahí saltará un veterinario o alguien que trabaje con animales y diga, no, pues nosotros también intubamos. Pues sí, pero nosotros intubamos personas, tú intubas perritos, gatitos, etcétera, ¿no? Entonces, es muy específico de un área, ¿no? Entonces, esas son competencias específicas, son las que trabajaremos nosotros en este diplomado, pero la competencia en sí, cada competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra 3 cosas, ¿sí? Entonces, competencia, capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción en algún aspecto, de 3 formas. Habilidad, actitud y conocimiento. Eso es lo que integra una competencia y es lo que conocemos como saberes, ¿sí? El saber conceptual es saberlo, conocimiento. El saber procedimental es saber hacer, una habilidad. Y el saber actitudinal es el ser, es el cómo yo conmigo mismo estoy en paz, en cómo aprendo, el cómo me llevo con mis superiores, con mis colegas, con mis subordinados, el ser. Hay un autor, Delors se llama, que menciona un cuarto saber, y el cuarto saber es el saber social, que es el saber estar. La mayoría de los autores solamente describe los primeros 3, el saber hacer y el saber ser, es decir, conceptual,
procedimental y actitudinal. ¿Sí? Bien, y el cuarto saber generalmente lo incluimos en el tercer saber, en la actitud, porque si sabes ser, pues sabes estar. ¿Sí? Entonces, es difícil alguien que no sepa ser con sus compañeros, con sus colegas, con su familia, con la sociedad, pues es raro que no sepa estar con ellos, ¿sí? La convivencia. ¿Sí? Creo que a alguien se le presionó el botón de levantar la mano. En cualquier momento pueden presionarnos sin ningún problema. Bien, entonces, eso es lo principal. Tenemos la competencia. Perdón, Sí, adelante. me gustaría hacer una pregunta. Entonces, competencia no tiene nada que ver con la disputa, la rivalidad de dos personas en hacer algo. No tiene nada esa definición. Nada que ver. Nada más Nada que ver. de eso. Perfecto, ok. Porque ya ve que competir, pues siempre es algo que compite sobre algo, ¿no? Pero no tiene nada que ver eso. Ok, Tiene gracias. que ver, porque el problema ahí es la conjugación. Fíjense que qué bueno que lo mencionas, Johnny, se me estaba pasando. Yo tenía una maestra, a lo mejor les tocó a algunos de ustedes, muy buena, la doctora Burgueño, ¿sí? de bioquímica. La doctora Burgueño, pues era excelente en su área, excelente, ¿sí? Y siempre pelean y disputa, ¿quién es mejor, Burgueño o Borboa, no? Eran como que las dos máximos exponentes de la bioquímica en la Facultad de Medicina. De repente, la doctora Burgueño, cuando nosotros recién entramos a la facultad, empezó a estudiar la maestría en docencia, en ciencias de la salud. En docencia, o no sé si ahí en la UAS o en otra parte. Entonces, llegó muy contenta un día y nos dijo, pues acabo de conocer la educación por competencias. Y bueno, llegó la hora de competir, nos dijo a nosotros. Y nosotros, pues, jamás sabíamos qué era eso, educación por competencias. Pues vamos a competir. Y a partir de ahí, pues no voy a decir que fue mal, pero nos ponía a competir y a veces se ponía muy intenso las competencias entre nosotros. Pero esas competencias justamente de competir, ¿no? De pelear, del conflicto, de tratar de hacer mejor y ser mejor que los demás. Probablemente así lo entendió la doctora. Y muchos doctores que justamente tomaron esa implementación, empezaron con esa parte de las competencias de que teníamos que competir, cuando en realidad la competencia se trata de ser competente al alumno. ¿Competente en qué? En saber, en hacer y en ser. Eso es a lo que se refiere una competencia en educación. ¿Sí? Competencia en educación significa, como dice la diapositiva en este caso, el dominio de la totalidad de los elementos y no solamente de una parte. Es decir, si yo estoy con un tema, por decir algo, diabetes, yo tengo que ser, para poder yo ser competente en diabetes, tengo que saber, claro que tengo que saber, pero que tengo que saber hacer, porque hay mucha habilidad en el tema de diabetes. Y tengo que saber ser, porque tengo que interactuar con pacientes, con colegas, con jefes, con subordinados. Tengo que tener esas competencias. Y cada tema que ustedes vean en su área de expertise o en su especialidad, para poder que el alumno salga competente en ese tema, tiene que cumplir los 3 saberes de la competencia. Es decir, si ustedes van a intubar, por ejemplo, tiene que saber el conocimiento de la intubación. Tiene que ser hábil para la intubación y tiene que saber relacionarse bien con el equipo porque ellos le van a pasar todo, con el médico porque él les va a explicar, con el paciente porque estamos tratando con una vida, con los familiares porque hay que explicarle que tenemos que intubar a su bebé, a su esposo, a su hijo, a su hija, etcétera. Entonces, si nada más tenemos alguna de esas competencias, pues va a ser complicado que seas competente
completamente. Puedes saber mucho o puedes saber hacer las cosas, pero se tienen que cumplir las 3 partes de la competencia para poder lograrlo, el conocimiento adecuado y significativo. Entonces, eso quiere decir ser competente. Dominar los 3 saberes que implica la competencia en cada uno de los temas o en mi área de especialidad, ¿sí? Entonces tenemos, para que entendamos, ahora sí ya entendimos lo que era una competencia, que es ese dominio de todos los elementos, pues tenemos 3 tipos de competencia. Tenemos competencias básicas, que son competencias para la vida diaria y para la vida en sociedad. Por ejemplo, la comunicación, la tolerancia, el respeto. Si yo soy competente en esos temas, pues yo me la llevaré bien con mis pares, con mis vecinos, con mis padres, con mis hijos, etcétera. Entonces, si yo tengo competencias en esas, son básicas para poder vivir en sociedad. Después vendrán las competencias genéricas. Las competencias genéricas se refieren a aquellas competencias que le sirven a muchas profesiones al mismo tiempo. Por ejemplo, saber inglés le ayuda al médico, al veterinario, al abogado, al maestro, al ingeniero, al licenciado, al juez. A todos ellos les sirve hablar inglés. Es una competencia genérica. Usar la computadora, no solamente al informático, le sirve al médico, al enfermero, al de trabajo social, al directivo, a todos ellos les sirve esa competencia. Entonces es genérica porque le sirve a muchas ocupaciones al mismo tiempo. Trabajar en equipo, a todo el mundo nos sirve trabajar en equipo, por eso es una competencia genérica. Y después llegamos a las competencias específicas, que son aquellas propias de una sola profesión. En este caso, profesión de la salud. Por ejemplo, apendicectomía, intubación, venopunción, ¿sí? Que no todos los médicos o del área médica lo hacen. Por ejemplo, la venopunción lo hace mucho más el área de enfermería. La colocación de un central, pues lo hace el área médica y no todos del área médica. Lo que más las urgencias, terapia intensiva, medicina interna, pero por ejemplo lo hacen menos el ginecólogo, el médico familiar, el patólogo, ¿sí? Aún así que es de una misma área médica, no todos utilizan esa competencia, ¿sí? Por eso esas competencias son muy específicas de cada área. La apendicectomía, pues, la hace nada más el cirujano, y si es en niños, pues las hace el cirujano pediatra, ¿sí? De forma correcta, ¿no? Porque sabemos que también se avientan a otras cosas por ahí. Entonces tenemos esas 3 competencias, básicas, genéricas y específicas. Y la desventaja o ventaja es que van escalonadas. Para poder yo llegar a hacer una apendicectomía, pues probablemente necesite trabajar en equipo. Eso lo voy a necesitar. Y para trabajar en equipo, pues necesitaré comunicarme, ser tolerante, tener respeto, ¿sí? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ese residente que no se comunica, que no tiene respeto ni tiene tolerancia? Pues va a ser muy difícil que trabaje en equipo. Y si no trabaja en equipo, pues va a ser difícil que se ponga de acuerdo para sacar adelante una apendicectomía, ¿sí? Por eso van escalonadas esas competencias. Las primeras las debimos haber adquirido desde pequeños en la casa o en etapas básicas de educación. Las genéricas en etapas un poquito más como secundaria, preparatoria, etcétera. Y ya las específicas, ahora sí, en la facultad y después en la especialización o en los técnicos o posttécnicos, pues esa parte, ¿no? De las competencias específicas, ¿sí? ¿Y cómo pueden observar ustedes una competencia en un programa académico? Todos los programas académicos tienen su competencia que deben de cumplir los alumnos al momento de salir. Les voy a enseñar esta que me parece muy buena. Sí, este es el plan de estudios de medicina familiar de la Universidad de Yucatán. Y lo doy como ejemplo porque, aparte de que tiene información muy buena, pues lo ponen con colorcitos, con figuras, y sí dan ganas de leerlo, pues. Muy distinto a si ven el de la UAS,
¿sí? No, no es por echarle al de la UAS, pero tú lo lees y la verdad es que no tienes ganas de leerlo porque aparte que no es mucho, no te dice tantas cosas, ¿sí? Entonces, este es de la Universidad Autónoma de Yucatán y aquí están las competencias, ¿sí? Ellos lo delimitan, perdón, a esto, ¿no? Entonces, él dice, la universidad dice, el médico familiar, el residente de medicina familiar, tiene que salir competente en estas 3 áreas, ¿sí? Atención integral, metodología de la investigación y principios bioéticos y legales. En cada uno de ellos, pues tendrá que cumplir los 3 saberes de la competencia, pero ellos los separan en áreas, ¿sí? Y abajo dice, esta es la competencia de egreso del alumno. Vamos a leer la del medio, que es como que la más cortita, para que ustedes se den cuenta. Dice aquí, en metodología de la investigación, dice, utiliza la metodología de la investigación en las humanidades, así como el uso de las tecnologías de información y comunicación en español e inglés, para tomar decisiones médicas bien sustentadas de manera continua, crítica y flexible. Entonces, el alumno al momento de salir de medicina familiar tiene que ser competente en esto que dice aquí de la metodología de la investigación. Y a partir de ahí, yo tengo que decir, oye, ¿cómo le hago para que el alumno sea competente en esto que dice aquí? Entonces es cuando yo me empiezo a desglosar todo lo que dice. Dice aquí español, inglés, y dices tú, ah, caray, tengo que meterles inglés entonces. Tengo que meterles una materia de inglés técnico a lo mejor, porque mi competencia dice que tienen que comunicarse, utilizar tecnología de la información en español, en inglés. Entonces, ok, eso me obliga a mí a meter algún tema, alguna materia optativa, alguna materia de inglés. ¿Qué dice también? Dice que tengo que utilizar la metodología de la investigación. Ok, entonces tengo que meter temas sobre metodología de la investigación para que ellos adquieran las competencias en ese tema. También dice que eso me tiene que ayudar a tomar decisiones médicas de forma continua, crítica y flexible. Entonces tengo que enseñarles a ellos cómo van a desarrollar habilidades para ser críticos, qué van a criticar, cómo lo van a hacer, cómo los voy a guiar. Tengo que meter yo información sobre eso, ¿sí? Entonces, la competencia me dice aquí qué es lo que tengo que hacer yo en el proceso para poder lograrlo. Y esto que ustedes ven aquí es lo que van a hacer ustedes como producto final, crear una competencia y ver la forma en cómo van a meter información y diferentes aspectos para poder lograr esa competencia, ¿sí? Pues me gusta mostrarles esto para que ustedes vean que aquí está, existe, está en sus programas operativos o en sus planes de estudio, y lo pueden ir a revisar en cualquier momento, ¿sí? Ahora, la competencia nos gusta verla a nosotros como un triángulo. Es este que ustedes van aquí. Y es una ecuación muy sencilla, ¿sí? H más K más A, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Conocimiento más habilidad más actitud. Si el alumno tiene estas 3 partes, el alumno es competente en ese tema específico. Llámese diabetes, intubación, apendicectomía, venopunción, colocación de centrales, lo que ustedes quieran. El alumno tiene que lograr sus 3 saberes para poder ser competente en el tema, ¿sí? ¿Y cómo va a adquirir la K? La K es el conocimiento, pues lo teórico, aprenderlo de forma teórica. ¿Cómo va a adquirir la H? La habilidad, pues destreza, ¿sí? Haciendo las tareas, repitiendo, practicando. ¿Y cómo va a ser la actitud? ¿Cómo va a adquirir la A? Pues tenemos que enseñarlo, ¿sí? Porque ese punto es donde estamos batallando muchísimo con los residentes, en la actitud. Y tenemos que ver de dónde viene. A ver, viene de casa, viene de la facultad, viene por algo intrínseco del alumno. ¿Qué está pasando con ese alumno? ¿Por qué no tiene la actitud
siempre hay algo detrás de que un alumno no tenga la actitud, ¿sí? Puede estar deprimido, puede tener problemas, puede que no le interese, puede que no le guste lo que está haciendo, puede ser que lo obligaron a estudiar eso, puede ser que tenga familia y sea muy pesado para él, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa parte. Entonces tiene que cumplir esas 3 partes para poder lograr la competencia. Entonces, como ustedes se imaginarán, si hay alumnos competentes, pues tenemos alumnos incompetentes. Y esos alumnos tienen un nombre, ¿sí? Se los voy a presentar. Pasamos primero al alumno que es un erudito, ¿sí? Si se fijan, en cada uno va a aparecer el triángulo y algunos triángulos le faltarán partes. En este caso tenemos al erudito. El erudito sabe mucho, es muy inteligente, recuerda todo a la perfección, sabe en qué página están lo que buscó, sabe dónde buscar, es muy teórico, ¿sí? Sabe mucho, pero no tiene habilidad ni tiene actitud. Es decir, no hace nada con eso que sabe y no se lleva bien con los demás, ¿sí? Entonces, él es un erudito. Todos tenemos alumnos que son eruditos o tuvimos compañeros que eran eruditos, que saben mucho, pero que no saben qué hacer con ese conocimiento, ni se llevan bien con nosotros, ¿sí? Ni con los demás. Entonces, los presento, él es el erudito. Después tenemos a los alumnos hábiles. Los hábiles, pues como dice su nombre, son muy buenos practicando, son muy buenos en las destrezas que involucran el movimiento físico, pero no tiene el conocimiento ni tiene la actitud para poder desarrollarse adecuadamente. Un ejemplo es el interno o el pasante de enfermería o el de enfermería, que venopunciona perfectamente. No se ve la vena, pero lo hace, ¿sí? Incluso mejor que muchos de base, por ejemplo, ¿sí? No podemos, 3, 4, 5 piquetes. No, pues háblenle al pasante que es muy bueno. Y viene el pasante y a la primera lo ve, cierra los ojos y le da, ¿sí? Y le preguntan, oye, ¿y qué pasaría si ponchas la vena? No, pues no sé. ¿O por qué no lo hiciste en la vena humeral, la venopunción? Pues no sé. A mí me enseñaron que era en la radial o era en el brazo, en la de la palma de la mano. Ah, bueno. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y qué pasaría si se te infiltra? No, pues no sé. A mí siempre me sale bien. ¿Sí? Entonces, ese es el alumno hábil, el que hace bien las cosas, pero no sabe por qué lo hace, ni sabe resolver una complicación cuando se presente y tampoco se lleva bien con los demás. Es decir, él solamente sabe hacer las cosas por hacerlas. Tenemos después al refinado. El refinado es un alumno que a todo mundo le cae bien, ¿sí? A todo mundo. O, ¿sí? Es el interno que tú sabes, o el pasante o el residente que no sabe nada, pero me cae muy bien, ¿sí? Me cae muy bien. Platicamos muy bien, cuenta cosas muy interesantes y todo, pero no sea trabajo porque no tiene el conocimiento ni tiene la habilidad. Y logra pasar de año o de ciclo o aprobar materias porque se lleva muy bien o con los profesores o con sus compañeros que le ayudan a pasar esas materias. Pero él es un refinado. Refinado le cae muy bien a todos, pero no tiene conocimiento ni tiene habilidad y hay muchos. Créanme, yo me voy y me paso al hospital y muchísimos refinados tenemos por ahí, ¿sí? Que se la pasan muy bien, que te caen bien. Incluso se te va el coraje, ¿no? Cuando hace algo mal o que no sabe, se te pasa el coraje porque te llevas bien con él y le dejas pasar muchas cosas, ¿sí? Entonces, él es el refinado. Esos 3, el erudito, el hábil y el refinado, son los que tienen solamente una parte de los saberes. Tenemos algunos que tienen 2 partes. Por ejemplo, el grosero. El grosero sabe mucho,
y es muy hábil, pero no se lleva bien con los demás. Si no, él solo, él trabaja solo, no le gusta que lo manden, no le gusta trabajar en equipo ni nada, ¿no? Entonces, pero sabe mucho y hace bien las cosas al momento de la habilidad, sí, pero no se lleva bien con los demás. Entonces, ahí ya tenemos a un alumno que es grosero y tendremos que trabajar en esa parte de lo actitudinal, pues para que logre las competencias. Tenemos al ignorante, ¿sí? Así viene, tal cual en los libros, ¿sí? No es para que vayan y le digan al alumno, no, pues es que tú eres un tipo de alumno ignorante, ¿sí? Así vienen los libros, ignorante. Y el ignorante es aquel, pues que sabe hacer bien las cosas de forma manual, en la habilidad, y se lleva bien con los demás, ¿sí? Tiene unas buenas relaciones sociales y todo, pero no tiene el conocimiento suficiente. Entonces ahí tenemos el problema. Eh, Sabe hacer las cosas bien, se lleva bien con los demás, pero no tiene el conocimiento adecuado. Entonces es un alumno ignorante. Y por último tenemos al alumno inútil, ¿sí? Que pues hay muchos por ahí inútiles, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de la clasificación que tenemos aquí, es decir, ese alumno que sabe mucho de conocimiento, que tiene buenas relaciones sociales, se lleva bien, sabe estar, sabe ser, pero que no sabe al momento de enfrentarse al paciente aplicar el conocimiento y las habilidades sociales que tiene para poder sacarlo adelante. ¿Sí? Ese alumno se llama alumno inútil según esta clasificación que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esa clasificación pues no es para que ustedes vayan y clasifiquen a sus alumnos, sino para que ustedes piensen y sepan, a ver, tengo este alumno y es de esta forma. Entonces, él es un alumno erudito o es un alumno inútil. Entonces, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué le puedo aportar para poder completar su competencia? Bueno, si es un inútil, entonces tiene conocimiento, tiene actitud, pero le falta habilidad. Ah, bueno, entonces le ayudaré a que sea más hábil. ¿Cómo? Pues practicando, dejando actividades para que él practique, empezar a poner que haga las cosas con supervisión, etcétera. Entonces, cuando sabemos qué tipo de alumno tenemos, podemos crear o planear para poder llegarle a esa parte que no tiene completa para poder completar su competencia. ¿Sí? Entonces, estos son los 6 alumnos que tenemos y tenemos al 7º alumno, que es el alumno competente, que es el que tiene todas las partes del triángulo pues llenas. ¿Sí? Entonces, así será las 7 clasificaciones de los alumnos. Y al final, ya para casi cerrar la sesión, pues tenemos los tipos de inteligencia. Cada uno de nosotros tiene inteligencia diferente. Por eso, pues a lo mejor unos son muy listos en la música, otros son muy inteligentes en la escritura, en los deportes, en las artes, en las relaciones personales, en las relaciones intrapersonales, en la naturaleza, etc. Entonces, Howard y Gardner mencionan que tenemos estas inteligencias que ustedes ven aquí: lingüística, musical, lógico-matemáticas, espacial, corporal, kinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista pictórica. Espacial no quiere decir que se vaya al espacio, ¿no? Espacial quiere decir aquellos que son muy hábiles en su espacio, en la forma en cómo se mueven en su espacio. ¿Sí? Los deportistas, por ejemplo, son muy buenos también en esa inteligencia espacial, ¿sí? De los espacios, de las formas y eso. ¿Sí? Entonces, se le da mucha importancia a la lógica matemática, pero la realidad es que todas son importantes. Por eso a veces muchos dicen, a ver, ¿quién es más inteligente? ¿Sí? Si yo les pongo estos dos, ¿quién será más listo? Si Albert Einstein o Lionel Messi, ¿sí? Los dos probablemente los máximos exponentes de su área de
de expertise, el fútbol y la física, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cuál es mejor de los, quién es más inteligente? Entonces, no puedo decir quién es más inteligente, porque sus inteligencias son distintas, son diferentes. ¿Quién será más inteligente? ¿Mozart o Galileo Galilei? ¿Sí? Entonces, uno por el lado de la música y el otro por el área de las ciencias, ¿sí? Entonces, es difícil decir quién es, o es imposible decirlo porque no hay parámetros que se ajusten a ambos. Newton o Gandhi, ¿sí? Newton otra vez por las ciencias y Gandhi pues con lo intrapersonal y lo interpersonal también. Entonces, grandes exponentes de diferentes áreas. Entonces, ahí entramos a decir, bueno, no podemos a todos juzgarlos con la misma vara, porque obviamente todos somos distintos y utilizamos distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Entonces, con nuestros alumnos será igual en esta parte, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de mencionar, pueden profundizar más en su material, pueden verlo, revisarlo, descargarlo y tenerlo ahí a la vista. Y esto es lo que vemos en la sesión de hoy. Entonces, las competencias, cómo se conforma una competencia, los tipos de competencia, los tipos de incompetencia, cómo es que se ve una competencia en un programa académico y al final, pues los tipos de inteligencia que ustedes pueden ir y ahondar más en los contenidos, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar sesión? La primera sesión es así, son, ¿eh? Se entiende todo perfecto. Y luego me dicen, no, pues entendí todo hasta que estoy de frente a la tarea y la tengo que hacer. Ahí sí como que se me borra ya todo lo que tenía que hacer. Todavía no hay tarea hasta el día domingo. Esa es la fecha límite para entregar la tarea de esta unidad. La tarea de esta unidad es crear una competencia. El día jueves vamos a ver cómo se crea una competencia. Y enfocado al tema que ustedes van a trabajar durante el diplomado, pues crearán la competencia para ese tema específico que van a ver, ¿sí? Se van a dar cuenta que es más sencillo de lo que parece y que se les va a ir facilitando esta parte de las competencias, ¿sí? Entonces, nos veríamos el día jueves con el tema de la formulación de la competencia. Todo viene en su plataforma. Si quieren irlo revisando, entren. Ahí dice manual para crear competencias. Son 3, 4 páginas. Lo pueden ir leyendo para revisarlo el día jueves, ¿sale? Entonces, que sigan pasando buena semana y estén entrando a la plataforma a revisar todos los mensajitos y estar dando clics en la plataforma, ¿sale? Saludos y nos vemos el jueves.